mayor la probabilidad de que este ser maligno se manifieste. Entonces dice el texto, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y luego dice, se manifieste el hijo de pecado. Perdón, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ese ser vendrá, se manifestará e irá a la condenación. Está destinado a la condenación. La Biblia es específica, escuche, la Biblia es específica en decir de personajes que irán directo a la condenación eterna. Y tienen nombre de evangélicos. El anticristo no, aunque convencerá millones de evangélicos. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Leeremos el 1 al 3. Leeremos del 1 al 3. Alguien que lo lea. ¿Qué dice? Segunda carta de Pedro, 1 al 3. ¿Lo puedes leer? ¿Lo tienes? Mire lo que la Escritura dice. ¿Tienes? Léalo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Disculpe. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Muy bien. Observe que el texto establece tres cosas que debemos resaltar. La primera, el apóstol Pedro está diciendo que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Falsos qué? Maestros. ¿Qué hacen esos falsos maestros? Introducir encubiertamente herejías destructoras, falsas enseñanzas, cosas que dañan y destruyen a la gente. Falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Cómo? O sea que eso lo pintan y lo manejan de tal manera que parece bonito. Y todo el mundo le dice, amén, amén. Pero no es una sana doctrina, sino una perversa doctrina. Le voy a mostrar una solamente. Mire lo que la Escritura dice. Herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué traen a esas herejías? ¿Sí se imagina eso? Destrucción repentina. ¿Y la gente corriendo detrás de ellos? Les quiero decir que en la historia de la iglesia, y espero que ustedes puedan comprender esto, en la historia de la iglesia, la cuestión de los milagros y de las maravillas y de las sanidades no tienen mucho tiempo. Si usted ve en la historia de la iglesia, no habían sanadores, evangelistas que salieran a echar fuera demonios, a sanar los enfermos, eso no lo había. Esto comienza a darse en 1870 aproximadamente, solo 1870. Y no se hizo saliendo la gente a predicar y a decir vengan los enfermos y se sanen. Eso no fue en esa oportunidad. Aparece un señor llamado Charles Parham, que comenzó a hacer casas de sanidad. Y entonces llevaba a la gente enferma y comenzaba, y los metía en las casas de sanidad, y él comenzaba a orar y a hacer cosas hasta que se sanaban según lo que dice el historiador.
Luego ya aparece más adelante otro señor, William Seymour, que es el que habla del gran avivamiento de la calle Azusa. Y entonces allí comienzan a manifestarse un poco más. Y después de eso, de 1914, es uno de los elementos más florecientes que llaman avivamiento. Y de ahí en adelante hasta más o menos 1960, 1970, donde coge más fuerza realmente lo que es la parte de la sanidad, de los milagros. Y por eso a hoy en día es una cosa tremenda, pero tremenda, como iglesias solo se mueven por milagros. No hablan de otra cosa más sino de milagros y milagros. Y eso no es correcto. Y eso no es correcto. Porque la gente no va por el evangelio, sino por los milagros. Es una doctrina que se mete encubiertamente y que trae destrucción. Porque la gente no va interesada por otra cosa. Después de que recibe el milagro, aleluya, si Dios es fiel. No sé si les conté, pero les voy a recordar. Me llamó la atención algo. Es que estaba visitando a una persona que me dijeron, ese señor es esto, ya listo. Voy a pasar porque me quedó inquietud y fui y lo saludé, me le presenté. No lo entendió y entonces está así como diciendo, ¿y quién es usted? Le dije, soy el pastor Cristóbal. Ah, usted es el pastor Cristóbal. Ah, entonces me dijo, siga. Después de así rechazar, ay, pastor, Dios lo bendiga, ¿qué tal? Lo visité varias veces y en unas visitas, ahí cómo va, dijo, bien. Y la señora de enfrente dijo, esa es bruja. Y yo le he estado hablando del evangelio. Digo, qué bueno, está muy bien. Dijo, sí, pero resulta que ella va todos los domingos donde Ricardo Rodríguez. Porque resulta que ella tenía un problema con respecto a en su vientre y no podía tener hijos. Y fue allá y ya estaba embarazada. Entonces, por el milagro, ella no faltaba los domingos, pero de lunes a sábado, lleno de gente, recibiendo el trato como bruja. Y el domingo se iba para darle gracias a Dios por el milagro. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Porque allá recibió el milagro. El milagro es que supuestamente el vientre de ella ya pudo concebir. Pero ella en semana bruja, de lunes a sábado. Y el domingo una ferviente seguidora en el templo del señor Ricardo Rodríguez. Porque recibió un... ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero que me comprendan. Que la persona solo va por un bien, por una necesidad, pero no por salvación. ¿Por qué les he hecho pensar en esto? La verdad, el tiempo se nos va. Dice, herejías destructoras. ¿Es malo que la gente pida sanidad? No. No, porque Dios sana, pero eso es un acto soberano de Dios. Eso no es fruto de que yo ayune y a 40 días y a sanar gente. No, Señor, eso no es así. La Biblia dice, clama a mí, pedid. Si pedimos a Dios que haga un milagro, si lo hace, amén. Y si no, sigue siendo mi Dios y mi Salvador. ¿Alaban al Señor? ¿Me comprenden lo que digo? Pero si uno no se ha convertido y la gente sigue, claro, se sanó, va por el milagro y tiene otra necesidad, corra ya, pero no hay conversión. Por eso es que la Biblia dice aquí, herejías destructoras. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Y negarán, no es que habla que haya sido salvo, sencillamente hay gente que llega. Dice, yo sé que Dios, y sucede que esas personas solo han sido moralistas, pero no convertidos. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Dejan estas cosas por un tiempo. Mire, por favor, en la segunda carta de Pedro, quiero
hacerle ver algo muy importante de este versículo que he leído hoy. Y dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y mire el versículo 3. Ustedes hagan un juicio valorativo de este texto. ¿Qué dice el texto hoy? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por avaricia. ¿Harán qué? Mercadería. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Por avaricia. Realmente están detrás de qué? De las almas, ¿cierto? No, del billete. Por eso ellos son multimillonarios. Porque han hecho del evangelio un negocio, de la fe un negocio. No es una vez, pero esta es una doctrina perversa. Solo se lo voy a recordar, pero es que quiero que les quede claro. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala rápidamente allí y vaya conmigo al versículo 23. Perdón, capítulo 13. 13, 23 del capítulo 13, versículo 23 de Mateo. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, siga, y la entiende, y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. No sé si ustedes lo han escuchado, pero de este texto hablan de dinero. ¿Quiere que Dios le dé el 100%? Ven aquí al altar con una moneda. No, ¿cuál moneda? Con un billete de esos verdes. Si tiene 3, mejor de 100. Aleluya. Y si no azulitos, que sean 10 azulitos. Y entonces Dios te dará al 100 por 1. Trae la ofrenda al altar para que Dios te dé al 100 por 1. Quien dice eso, y si usted lo ha dicho, arrepiéntese. Porque es que la Biblia no habla de que de dinero yo lo doy al 100 por 1. Eso no lo hay en la Biblia. Este texto que utilizan muchos para decir, mire, Dios le puede dar al 30%. Si su ofrenda es pequeña, le da el 30%. Si su ofrenda va como a la mitad, entonces le da el 60%. Pero si su ofrenda es bien grande, Dios te dará al 100 por 1. ¿Sabe qué es al 100 por 1? ¿Sabe qué es al 100 por 1? Tu ofrenda es de 1,000. Pero si tu ofrenda es de 50,000, Dios te dará 100 veces 50,000. 100 veces 50,000. Multiplique eso. ¿Me comprenden lo que quiero? Si su ofrenda es de 100,000, Dios te dará 100 veces 50,000. 100 veces. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Por eso dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Siento en mi espíritu. Siento la unción. Ahora mismo. Y es contigo, mujer. Y también contigo, varón. El Señor me dice que te va a multiplicar como nunca antes el dinero, pero tienes que venir al altar. Si no lo tienes, va a conseguirlo. Que son expertos para manipular y dan una palabra supuesta. Eso es lo que dice, palabras fingidas. Nunca sienten en su corazón, solo la avaricia. Yo les pregunto, ¿se ve eso hoy en las iglesias? Díganme. Sí. Sí. Son herejías destructoras. ¿Son herejías qué?
harán mercadería. Eso es apostasía. Coger la Biblia para negocio es la peor cosa que cualquier hombre o mujer que medio entiende este libro y hace negocio. Primero, esa persona está conmigo en el texto. Segunda de Pedro 2. La segunda carta de Pedro 2. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo, ¿Están conmigo en el 3? Sí, señor. Termínelo. ¿Lo leo? ¿Todo? 2, 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duele. Ellos están determinados a la condenación y a la perdición eterna. Todo el que hace el evangelio un negocio está perdido. Pero si es que es un santo. No. ¿Sabe qué dice la segunda carta de Timoteo 3:5? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sáqueles el cuerpo. Pero como hablan tan bonito y como tan convincente, la gente corre detrás de ellos y no saben que se están haciendo un daño terrible, porque estos están destinados para la condenación eterna. Perdón, pastor, segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Están destinados. Sí, señor. Segunda de Timoteo 3:5. Están destinados a la condenación eterna. Y quien sigue sus falsas doctrinas, ¿a dónde van? Al mismo lugar que ellos. ¿Me están entendiendo lo que digo? Sí, señor. Por eso les dije a ustedes hace 8 días, creo que fue hace 8 días, que ellos son precursores del anticristo. Y es la Biblia la que está diciendo esto, ¿no? Por eso son apóstatas. Apostasía. No vendrá así que antes se manifieste la apostasía y aparezca el hombre de pecado. Por eso he dicho, la maldad que hay hoy se va a duplicar al 100.000%. La gente quedará admirada, la gente cristiana, que si a mí me toca, pues en cierta forma nos admiraremos como la maldad se habrá multiplicado al 100.000%. Porque con la dirección del anticristo no hay lugar a nada menos que maldad, pero a la cantidad más grande y elevada que puede usted imaginarse. Lo que uno ve, por ejemplo, que dos mujeres ahí de la mano, eso no es nada. Lo que va a ver es espantoso y terrible sobre la tierra. Y por eso la iglesia debe estar muy bien preparada, estudiando. ¿Por qué? Porque no nos va a sorprender. Hay gente que se van a sorprender. Es más, hay gente que ni siquiera está esperando que el anticristo, no van a ver al anticristo, sino que se van antes. Dígame. Pastor, que yo le he escuchado un video y acerca de cómo se está creando una red de pedófilos que se va a levantar para permitir relaciones entre adultos y niños. Y pues uno dice, ya están, eso ya está en camino con organizaciones muy fuertes, ¿sí? O sea, entonces uno mira, la maldad se está aumentando porque estas organizaciones son de gente muy poderosa, según lo que uno escucha en los videos, y uno dice, imagínese el grado de maldad. No, pues el grado de maldad es extremo. ¿Por qué? La parte de tener relaciones sexuales de un hombre con un bebé, digamos, hablamos 2, 3, 4 años, y es algo que no será perseguido porque eso es algo normal. Es el libre desarrollo de la personalidad. Puede generar más grandes y perversos que estos. Pero eso lo estableció la Organización Mundial de la Salud. En uno de sus artículos dice que el hombre, de acuerdo a su gusto, puede tener sexo con el niño. Pero eso es un poquitico de lo terrible que serán esos días. La maldad será
tan extrema sobre la tierra, porque es el hombre de pecado y el hijo de perdición. El perdido, pero el más perverso de todos. Todas las generaciones juntas es Caín, y de ahí en adelante todos los malvados unidos juntos en una persona, Anticristo. Dígame. Pastor, con respecto a, disculpe que lo interrumpa, con respecto a lo del dinero que hacen mercadería y todo eso, pues yo estaba estudiando para el día de hoy, pero quiero que su merced me ayude a interpretar este texto para la cuestión de los diezmos y las ofrendas, que dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pues para mí es pues bonito, ¿no? Honrar a Jehová y todo eso, pero ahí como, porque ellos también... No, porque es que ellos hablan de que dele a Dios y Dios te duplicará. Yo les he explicado a ustedes que el orden de Dios no es ese. No es yo le doy para que Dios me dé, sino que Dios me bendice, y de lo que me bendice, con una gratitud grande, yo le doy. Por eso dice lo primero. O sea, si usted tiene el privilegio, hablando de la parte agrícola, tiene una vaquita y tiene el primer becerro, entonces ese se lo dedicaban a Dios y se lo llevaban porque era la primicia. Pero tenía que Dios haberle dado ¿qué? La vaca. Y también la oportunidad de que esa vaca quedara preñada, y luego que diera a luz el becerro, y como es el primero para Dios, el resto es para él, pero el primero era para Dios. Entonces dice, honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, porque ese fruto reconocía que Dios le había dado sol, agua y bendición, y pudo cosechar. Entonces le daba primicias a Dios, y el resto era para disfrutar él. Pero no era dándole para luego que Dios me dé. No, Dios nos da primero. Nunca le damos a Dios porque no tenemos. ¿Me comprenden? Le damos porque Dios nos da a nosotros y nos multiplica, y damos al Señor en gratitud. Entonces no estoy haciendo un trueque con Dios. Esa es la gran diferencia. Amén. Por eso cuando habla de diezmos, claro que hay que diezmar. Eso es bíblico. Eso es de allí. Pero no es un negocio. O sea, ¿qué les decía? Hay gente que dice, mire, traiga, ¿qué quiere? ¿La casa? ¿Tiene casa? ¿Quiere tener? Y dése la casa. ¿Cuánto le vale su casota, digo? Unos 500 millones. 500 millones. Busque dar primero el diezmo de esos 500, adelantado. Y cuando usted le da por adelantado, Dios le da la casa. ¿Quién dijo esto? ¿Eso no es en la Biblia? La Biblia habla, sea fiel. Puede pasar todo el tiempo sin casa, pero nunca me faltará a mí la bendición. Me dará sustento y abrigo. Alabado sea Dios. ¿Comprenden lo que digo? Y de acuerdo a como Dios nos da, debemos darle a nuestro Dios en gratitud por lo que Él nos ha dado. Dese cuenta que la viuda solo tenía 2 monedas. Ella no diciendo, Señor, yo no tengo. No, tenía 2 monedas, pero las dio. No eran las únicas que había tenido, pero posiblemente se quedó solamente con 2 monedas. Y digo, para no quedarme sin nada, mejor le doy a Dios, ¿cierto? Y le dio todo el sustento, y Dios le bendijo por su acción de dar. Su acción de dar. ¿Pero por qué? Porque había recibido. Había recibido, no dice no tengo. Y Dios le dice, no, digo, vaya, consiga más para que yo te dé más. No dice eso la Biblia, sino dice, esta viuda pobre echó más que todos, porque echó de su necesidad, de su pobreza. Dependió de quién, de Dios, pero tenía, no era que no tenía. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Dios nos da, lo que pasa es que a veces nosotros no somos buenos que administradores. Nuestras ofrendas, siempre procure, si Dios te ha bendecido, dar una buena ¿qué?
A Dios hay que darle lo mejor. Pero no estoy hablando de trueque, jamás. Le damos de lo que Dios nos da. Y Dios siempre, o sea, ¿te ha dado Dios en esta cuarentena y después de la cuarentena? Sí, Señor. ¿A cuánto les ha dado Dios? A mí también me ha dado Dios. Mire, cristianos que no pararon de trabajar y hacer a Dios. Y los que pararon, de todas maneras, Dios les proveyó de alguna manera y los sustentó. ¿Alaban a Dios? Amén. ¿Alaban a Dios? Amén. Mire, en toda la cuarentena yo estuve trabajando. No solamente predicando en redes sociales, sino trabajando en un seminario. Nunca pensé que me tocara. Y me tocó más en la cuarentena que en cualquier otro tiempo que he estado en ese seminario. En los últimos 2 o 3 años, es cuando más he trabajado en la cuarentena, porque Dios me dio ese medio, porque no habían ofrendas. Y a mí, tener que decir, hermanito, no tengo para comer. No, eso nunca lo haré ni de riesgo, porque ustedes no me llamaron, me llamó Dios. ¿Alaban a Dios? Amén. ¿Se comprende lo que quiero decir? Dios utiliza, claro, Dios utiliza a la gente que es fiel para aportar a la obra de Dios sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias al Señor. Deben hacerlo, porque la Biblia dice que el que vive que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Dios suple a través de esto, pero cuando no lo hay, miren, no lo había. Y Dios me puso a trabajar toda la cuarentena. Me decían, oiga, profe, dígame, hay una materia que dejó el profesor tal, ¿la puede tomar? Sí, señor. Y ya le tengo otra. Ya todo el tiempo soltaron los que no podían en ese tiempo y me llamaban. Por eso digo, todo el tiempo. Y eso me fue una bendición para sustentarme con mi familia. Porque Dios es. Y de lo que Él me dio en la cuarentena tengo que dar. Lo que tengo que ser, ¿qué? Agradecido. ¿Cuántos son gratos con Dios? ¿Me comprenden lo que digo? Pero esa es una cosa que debemos esperar en Dios. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Dios, con estas manos he trabajado cuando no he ofrenda. Pero no está diciendo, bueno, traigan aquí para que les multiplique. No, les multiplique, pero el predicador, no, señor. Son los que ganan y los otros pasan necesidades. No debe ser así. Debemos ser generosos. Y si la iglesia puede colaborar, hay que colaborar. ¿Alaban a Dios? Amén. Hay que ayudar a los hermanos en tiempo de necesidad si la iglesia tiene. Amén. Y va a tener de acuerdo a la bondad, la fidelidad y la generosidad del pueblo de Dios. ¿Comprenden lo que digo? Por eso la Biblia establece esto. Pero está diciendo, por último, le voy a dar otro nombre. Iba a dar 6, pero ahorita ya no puedo. Daniel 9:26, ¿qué dice? Daniel 9:26. Quien lo encuentre primero lo puede leer. Daniel 9:26. Miren lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9, el versículo 26. Y después de esto, después de estas 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán sus devastaciones. Solamente voy a colocar el príncipe que debe venir. Aquí el nombre del anticristo es ¿qué? Príncipe. ¿Cómo? Príncipe. ¿Y sabe por qué le hago énfasis a eso? No dice que un rey, dice un qué. Príncipe. Porque es que la diferencia entre el Mesías, el Salvador, Jesús, ¿sabe cómo se le llama al Señor Jesús? Rey de Reyes. El Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. ¿Alaban a Dios? Pero a este anticristo se le llama un príncipe que ha de venir. Es una cosita así chiquita. Nuestro Rey es todopoderoso, esplendoroso y glorioso nuestro Señor. Él es el Rey de los Reyes, por encima de toda autoridad, por encima de todo reino, por encima de todo, Él es mi Salvador, Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Aleluya. Denle. El Rey de Reyes vendrá. Alabado sea Dios. Pero cuando habla del anticristo está hablando de un príncipe.
Porque resulta que su tiempo es corto, solo 7 años. 7 años solo durará. Claro que será. El periodo de la tribulación son 7 años de gobierno del anticristo. Y será el periodo más espantoso de la tierra. Una de las características, con esto termino, una de las características del anticristo en su gobierno es que para mí es corto, pero tan devastador porque hará mucho daño, morirá mucha gente por su gobierno. Pero lo segundo que hará Dios es que la población del mundo desaparecerá. Yo le voy a colocar siempre, les coloco un periodo de tiempo, un número. Y en ese número les coloco los 300 millones de personas que desaparecieron. No es exacto, pero la población del mundo, el mundo quedará totalmente despoblado. Morirán, si la población del mundo, como dicen algunos, es de 8.000 millones de personas, 8.000 millones, y van a quedar entre 300 millones y 400 millones, ¿cuántos morirán? Una sola plaga matará 1.500 millones de personas. Otra plaga matará 2.500 millones de personas. Y así Dios comenzará a hacer un juicio contra todos los que adoran a la bestia, que usted lo leyó conmigo, toda la tierra se irá tras él, porque los cristianos no serán tantos. Los cristianos o la iglesia que esté sobre la tierra no serán muchos. Y además de eso, que el anticristo estará matando a los cristianos verdaderos, o a la iglesia verdadera, la estará matando. Pero Dios arrasará con la raza perdida que seguirá al anticristo. Por eso, con el debido respeto tengo que decirlo, la gente sí está asustada por el coronavirus. No. ¿Sí o no? Es una, pero asustada. Es una, el coronavirus está matando a la gente.